Buenos días, amigos radioyentes de la emisora Radio San Juan de Cintruénigo. Bienvenidos a este programa de aproximación a los textos bíblicos que se leerán en las misas del próximo domingo 11 de julio, domingo 15 del tiempo ordinario. Esta semana el Señor nos llama a sus discípulos a llevar un estilo de vida sencillo, austero, comprometido con la justicia y dejando nuestras seguridades y nuestro futuro en manos del Padre Dios. Hemos comenzado escuchando el oboe de Gabriel de la película La Misión del recientemente fallecido Ennio Morricone, película que recrea la presencia de los jesuitas en el Paraguay en los siglos XVII y XVIII, que crearon lo que se llamó las reducciones. Una reducción era un pueblo formado por indígenas, se hablaba el idioma guaraní y se propulsaba una vida orientada hacia el bienestar de todos. No circulaba el dinero y por tanto la economía era a base del trueque. La producción estaba orientada a satisfacer las necesidades de la gente. Se tenían grandes extensiones de cultivos que eran de propiedad común, aunque había la posibilidad de que cada familia tuviera su propia tierra y producción para comerciar a través del trueque. Nadie pasaba necesidad y se fomentaban las artes como la música. En definitiva, fue pues como un experimento de un nuevo estilo de vida que duró 150 años y que estuvo inspirado por el Evangelio. Lectura de la profecía de Amós. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós: Vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan, y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amós respondió a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: Ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios.
libro de Amós es un libro del Antiguo Testamento. Pertenece a la colección de los así llamados profetas menores, debido a su escasa extensión. Amós era un punzador de higos en Tegoa, en el reino de Judá, durante el reinado del rey Jeroboam II. Esta práctica de punzar los higos se aplicaba para la maduración del fruto. Escribió su libro cerca del año 803 a.C. y tenía, según se evidencia en el propio texto, extraordinarios conocimientos de la política de su país. Amós vivió en el reino de Judá, pero predicó en el reino del norte de Israel. Sus principales temas fueron la justicia social, la omnipotencia de Dios y el juicio divino. También profetizará contra la corrupción de la religión. En la época de Amós eran frecuentes los profetas profesionales, esto es, personas que ejercían la profecía como una profesión reconocida socialmente y que reportaba sus beneficios económicos. Tanto en los distintos templos del reino del norte, también llamado Israel, como en la misma corte de Samaria, su capital, había personas a sueldo que decían hablar en nombre de Dios. Uno de esos santuarios era el de Betel, que el texto litúrgico traduce al pie de la letra como casa de Dios. El responsable de ese santuario era Amasías. Cuando Amós, profeta verdadero por vocación y no por profesión, va allí para decir una palabra de Dios, se encuentra con que el sacerdote responsable de Betel le expulsa. Se enfrentan el profeta a sueldo del rey con el profeta llamado por Dios. Amós no se calla, sino que apela a su condición de vocacionado. Amós dice con contundencia que él no vive de eso como otros, pues era agricultor y pastor. La llamada ha venido de Dios mismo y ante la palabra de Dios el hombre no puede decir nada. Este texto mantiene la frescura de las vocaciones verdaderas que no se atemorizan ante el poder de los dirigentes que quieren acallarlos. El vocacionado nunca dice que la palabra es suya, sino que es de Dios. El Señor me dijo, ve y di a mi pueblo. Por esto mismo puede ser que el problema de hoy no sea tanto que Dios calle y no pronuncie una palabra verdadera y luminosa, cuanto que no haya escuchantes, obedientes y libres como Amós.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El plan que había proyectado realizar por Cristo, en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, creyendo en Él habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. El himno cristológico de Efesios forma parte de los textos fundamentales de la teología bíblica y de la cristología. Se trata de un himno prepaulino que el autor de la carta a los Efesios incorpora. Comienza con una bendición de sabor hebreo. La bendición primera siempre es para Dios, a quien nombra como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos bendice en Cristo con toda clase de bendiciones. La bendición puede ser ascendente, nosotros bendecimos a Dios, y descendente, Dios nos bendice. A la bendición inicial sigue un himno con centro en la persona de Cristo. El teólogo va desgranando la elección, nuestro destino, la redención, la herencia. Todo se cumple en Él y por Él. La elección de Dios ha tenido lugar en Cristo. Es anterior a la creación y hemos sido elegidos para ser santos. El destino que Dios ha preparado para nosotros por medio de Jesucristo es ser hijos. Pablo hace un cambio de sujetos. Pasa de poner en el centro de su himno a Dios a la persona de Cristo. En Él tenemos la redención. En Él hemos heredado. En Él hemos sido marcados por el sello del Espíritu Santo. Este es el plan de Dios, el misterio y beneplácito de su voluntad. Un plan que se realiza en la plenitud de los tiempos y que consiste en recapitular todas las cosas en Cristo. Nosotros los creyentes somos beneficiarios de esta herencia. Somos herederos suyos, pues somos pueblo de su propiedad. Este himno forma parte de la reflexión teológica de las primeras comunidades cristianas, sin abandonar la tradición bíblica, sino más bien enraizada profundamente en ella. Es un himno a Dios, único, creador, santo. Dios había prometido al Mesías y ha llevado adelante su plan de salvación, que no concluye en Israel. El autor de la historia que camina a su cumplimiento y proclama en la plenitud de los tiempos la obra salvífica realizada en Cristo y por Cristo. Una obra de redención personal y de recapitulación de todo en Él.
como el grano de trigo, fructifica su voz, como lluvia fecunda, nos renueva el Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aclamemos al Señor, aleluya, su palabra es salvación, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Jesús tiene urgencia por anunciar y hacer presente el reino de Dios. No se trata de que su palabra se reduzca solo a los que pueden oírle, por cercanía física o porque pasan por allí. El reino de Dios, su noticia y su presencia tiene que extenderse. Para eso hace falta misioneros, dándole a esta palabra el sentido más bíblico posible. Los misioneros participan de la misma misión de Jesús. No son predicadores profesionales a quienes no les importa el mensaje, sino solo el beneficio que puedan obtener. Tampoco son teóricos que discuten sobre la opción de vida de otros. Precisamente porque comparten la misión de Jesús, viven pobremente como Él, piden la acogida humilde como Él, sanan como Él y anuncian la conversión como Él. Además de ser un relato que nos lleva al Jesús histórico, predicador y sanador, anunciador del Evangelio del Padre y de la conversión, nos dice cómo ser hoy discípulo. Evidentemente, la misión específica y determinada, consagrada en un modo de vida misionero, no es para todos los discípulos, pero sí que es para todos los cristianos la necesidad de anunciar sin medias tintas a Jesús y vivir desde el Evangelio. El Evangelio nos lleva a conocer mejor al Jesús de la historia y nos agrada, pero la fuerza actual del Evangelio está en que hoy hagamos nosotros presentes de forma real esta misma misión de Jesús y vivirla además al estilo de vida que vivió Jesucristo.
terminamos ya por hoy, queridos radioyentes, esperando que os haya servido esta emisión para comprender un poco mejor las lecturas que proclamaremos este próximo domingo 11 de julio en las Eucaristías. Esta emisión radiofónica la podréis escuchar los jueves y los sábados hacia las 12:30 del mediodía. Os animamos a participar en la Eucaristía Dominical, porque es el vínculo que renueva cada semana nuestra relación con el Señor y con la comunidad en la que Él nos ha puesto. Merece la pena hacer el esfuerzo. Y nos despedimos escuchando esta canción dedicada a los misioneros, llamada así, la canción del misionero, y que está cantada por Óscar Medina. Saludos a todos y hasta la próxima semana. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero, hay un pueblo que ora por ti.